Marido gritó que esposa no valía nada, pero juez leyó documento que cambió su sonrisa. El aroma del café recién molido se mezclaba con el olor a tortillas calientes que emanaba de la cocina de Esperanza Morales. Eran las 6 de la mañana de un martes lluvioso en Guadalajara, y como cada día desde hacía 20 años, ella se levantaba antes que el sol para preparar el desayuno de su familia. Sus manos, curtidas por el trabajo doméstico pero aún delicadas, moldeaban las tortillas con la misma precisión que había aprendido de su madre en aquella pequeña casa de Tlaquepaque donde creció. «Roberto, el café está listo», gritó hacia las escaleras de su casa en la colonia Providencia, una zona residencial que había visto crecer junto con el éxito empresarial de su marido. La respuesta fue el sonido de pasos apresurados y el portazo del closet principal. Roberto Mendoza, de 45 años, bajó las escaleras ajustándose la corbata italiana que Esperanza le había planchado la noche anterior. «No tengo tiempo para desayunar», masculló sin siquiera mirarla, mientras revisaba su teléfono celular. «Tengo una junta importante con los inversionistas japoneses a las 8. Esperanza observó cómo su esposo tomaba apenas un sorbo de café antes de dirigirse hacia la puerta. Durante los últimos 5 años, estas escenas se habían vuelto rutinarias. Roberto, que había construido una próspera empresa de tecnología, parecía vivir en un mundo completamente diferente al de ella. «¿A qué hora regresas?», preguntó Esperanza, aunque ya conocía la respuesta. «Tarde. No me esperes despierta», respondió Roberto sin voltear. «Ah, y recuerda que mañana viene mi hermana Claudia a cenar. Asegúrate de que todo esté perfecto». La puerta se cerró con un eco que resonó por toda la casa, dejando a Esperanza sola con su café tibio y las tortillas que nadie comería. Se quedó de pie en la cocina, observando por la ventana cómo el Mercedes-Benz de Roberto desaparecía entre la neblina matutina de la ciudad. A los 20 años, Esperanza había sido una joven llena de sueños. Estudiaba administración de empresas en la Universidad de Guadalajara, cuando conoció a Roberto en una conferencia sobre emprendimiento. Él, entonces un ambicioso ingeniero de 25 años con ideas revolucionarias, la había conquistado con su pasión por construir algo grande. «Juntos podemos lograr cualquier cosa», le había dicho una noche bajo las luces del centro histórico, mientras caminaban por la plaza de armas. Y Esperanza le había creído. Tanto, que cuando Roberto le propuso matrimonio al año siguiente, ella no dudó en abandonar sus estudios para apoyarlo en la construcción de su empresa. «Es solo temporal», se habían dicho. «Cuando la empresa esté establecida, podrás terminar tu carrera». Pero lo temporal se había convertido en permanente, y los sueños de Esperanza habían quedado archivados en algún rincón de su corazón, como esas cajas de recuerdos que guardaba en el ático. Mientras recogía la cocina, Esperanza recordó los primeros años de su matrimonio. Roberto y ella trabajaban lado a lado en un pequeño apartamento que habían convertido en oficina. Ella llevaba la contabilidad, atendía a los clientes, organizaba las juntas e incluso ayudaba con el diseño de los primeros productos. Cuando nacieron los gemelos, Carlos y Ana, ahora de 18 años y estudiando en universidades prestigiosas de Estados Unidos, Esperanza se las ingenió para balancear la maternidad con el trabajo en la empresa. «Eres increíble», le decía Roberto en aquellos días. «No sé qué haría sin ti». Pero conforme la empresa crecía y Roberto comenzó a rodearse de socios, inversionistas y un equipo profesional, la participación de Esperanza fue disminuyendo. Primero la excluyeron de las juntas importantes, luego de las decisiones financieras, y finalmente su nombre desapareció por completo de todos los documentos oficiales de la empresa. «Es mejor así», le había explicado Roberto cuando ella protestó. «Los inversionistas confían más en equipos completamente profesionales. Tú puedes enfocarte en la casa y los niños. Es igual de importante». Esperanza había aceptado, como había aceptado tantas otras cosas a lo largo de su matrimonio, pero nunca había dejado de llevar sus propios registros. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su hermana María, que trabajaba como secretaria en un despacho de abogados del centro de la ciudad. «¿Cómo estás, hermana?», preguntó María con esa voz que siempre delataba cuando sabía que algo andaba mal. «Bien, como siempre», respondió Esperanza,
aunque su voz no sonaba convincente ni para ella misma. Esperanza, necesito contarte algo, dijo María tras una pausa. Ayer vi a Roberto en un restaurante del centro. Estaba con una mujer joven. Se veían muy cercanos. El corazón de Esperanza se detuvo por un momento. No era la primera vez que escuchaba rumores sobre Roberto, pero siempre había elegido no investigar, no confrontar. Parte de ella prefería no saber la verdad. Debe ser por trabajo, murmuró, aunque las palabras le sabían amargas. Esperanza, ella estaba usando un anillo muy parecido al que Roberto te regaló para tu último aniversario. El teléfono resbaló de las manos de Esperanza, estrellándose contra el piso de la cocina. Su hermana siguió hablando del otro lado, pero las palabras sonaban lejanas, como si vinieran de otro mundo. Esperanza se dirigió lentamente hacia su habitación y abrió el joyero que Roberto le había regalado años atrás. Efectivamente, el anillo de diamantes que le había dado para su 19º aniversario ya no estaba ahí. Se sentó en la cama que habían compartido durante 2 décadas y por primera vez en años, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Pero junto con la tristeza, algo más comenzó a despertar dentro de ella. Una chispa de indignación que había estado dormida demasiado tiempo. Esa tarde, mientras organizaba los documentos familiares como hacía cada mes, Esperanza se encontró con algo que la hizo detenerse. Era un contrato de sociedad de la empresa de Roberto, fechado apenas 3 años atrás. En él, Roberto aparecía como único propietario, sin ninguna mención de las contribuciones de Esperanza durante los primeros años cruciales de la empresa. Fue entonces cuando recordó la caja fuerte personal que tenía escondida en su closet. Esa caja que había estado llenando silenciosamente durante años sin que Roberto lo supiera. Dentro estaban todos los documentos originales de la empresa, recibos de gastos personales que ella había cubierto con su herencia materna para financiar la empresa, contratos firmados por ambos, fotografías de eventos empresariales donde ella aparecía como cofundadora, y un diario detallado de cada contribución que había hecho a lo largo de los años. También estaban las facturas médicas de Roberto, cuando había sufrido una crisis nerviosa 5 años atrás. Facturas que ella había pagado sin que él lo supiera, vendiendo las joyas que había heredado de su abuela. Y los recibos de las hipotecas de la casa, que habían sido pagadas con el dinero que ella había ahorrado trabajando medio tiempo como contadora en pequeñas empresas durante los años en que Roberto construía su imperio. Pero lo que más le dolió encontrar fueron las cartas. Cartas que Roberto había escrito a inversionistas, minimizando su papel en la empresa, describiéndola como una esposa dedicada pero sin conocimientos empresariales, y en algunos casos, como una distracción de la cual me he alejado para enfocarme en el crecimiento real de la empresa. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa pasadas las 11, Esperanza lo esperaba en la sala con una taza de té en las manos. Él llegó silbando, con olor a perfume femenino y una sonrisa que no había dedicado a su esposa en años. ¿Todavía despierta?, preguntó con ligera irritación. Te dije que no me esperaras. Necesitamos hablar, dijo Esperanza con una calma que la sorprendió a ella misma. Roberto se dejó caer en el sillón frente a ella, aflojándose la corbata. Si es sobre dinero para gastos de la casa, ya sabes que debes pedírselo a mi contador. Estoy muy cansado para estas conversaciones. No es sobre dinero para gastos, respondió Esperanza. Es sobre nuestro matrimonio. Roberto la miró con una mezcla de fastidio y sorpresa. En 20 años, Esperanza nunca había iniciado una conversación seria sobre su relación. ¿Nuestro matrimonio?, repitió él. ¿Qué tiene de malo nuestro matrimonio? Tienes una casa hermosa, nunca te falta nada. Los niños estudian en las mejores universidades. ¿Qué más quieres? Quiero respeto, dijo Esperanza, sintiendo cómo su voz se fortalecía con cada palabra. Quiero que reconozcas todo lo que he hecho por ti, por nosotros durante estos 20 años. Roberto se rió, pero no era una risa alegre. Era el tipo de risa que usaba en las juntas de negocios cuando alguien presentaba una idea que él consideraba estúpida. ¿Respeto?, dijo incorporándose en el sillón. Esperanza, yo te he respetado dándote todo lo que tienes. Esta casa, tu ropa, tu coche,
Todo sale de mi trabajo, de mi esfuerzo. ¿Tu trabajo?, preguntó Esperanza, sintiendo cómo la chispa de indignación se convertía en una llama. ¿Tu esfuerzo? ¿Y qué hay de todos los años que trabajé contigo? ¿De todo el dinero de mi herencia que invertí en la empresa? ¿De las noches que me quedé despierta ayudándote con proyectos mientras yo construía un imperio? La interrumpió Roberto, levantándose y caminando hacia ella con una actitud intimidante. Esperanza, seamos realistas. Tú me ayudaste al principio, sí, pero eso fue hace 20 años. Desde entonces, yo he sido el único responsable del éxito de la empresa. Tú te has dedicado a la casa y a los niños, que está muy bien, pero no pretendas que eso te convierte en empresaria. ¿Empresaria?, repitió Esperanza levantándose también. Roberto, yo fui cofundadora de tu empresa. Mi nombre estaba en los documentos originales. Documentos que se modificaron por razones legales y fiscales, dijo Roberto con desdén. Esperanza, apréciate lo que tienes y no busques problemas donde no los hay. En ese momento, sonó el teléfono celular de Roberto. Cuando vio el nombre en la pantalla, su expresión cambió completamente. Sonrió de esa manera que solía sonreírle a Esperanza años atrás. Tengo que contestar, murmuró, alejándose hacia la terraza. Pero Esperanza lo siguió. Escuchó fragmentos de la conversación. Mi amor, ya casi estoy libre. Solo es cuestión de tiempo. Ella no va a ser un problema. Cuando Roberto terminó la llamada y regresó a la sala, encontró a Esperanza de pie, con una expresión que él nunca había visto antes. ¿Quién era?, preguntó ella. Trabajo, respondió Roberto automáticamente. No me mientas, dijo Esperanza con una firmeza que sorprendió a ambos. Sé que tienes una aventura. Sé que le diste mi anillo de aniversario a otra mujer. Roberto se quedó callado por un momento, evaluando la situación. Finalmente se encogió de hombros con una indiferencia que partió el corazón de Esperanza. ¿Y qué si es así?, dijo. Esperanza, seamos honestos. Nuestro matrimonio terminó hace años. Solo hemos estado manteniendo las apariencias. ¿Apariencias?, susurró Esperanza. Sí, apariencias, repitió Roberto acercándose a ella. Mira, sé que esto no es fácil para ti, pero ambos sabemos que ya no somos felices juntos. Yo he encontrado a alguien que me entiende, que comparte mis ambiciones, que... ¿Qué qué?, preguntó Esperanza. Roberto dudó por un momento, pero la irritación pudo más que la prudencia. Que realmente vale algo, dijo finalmente. Esperanza, tú eres una buena madre y una buena ama de casa, pero eso es todo lo que eres. En el mundo real, en mi mundo, eso no vale nada. Las palabras cayeron sobre Esperanza como golpes físicos. 20 años de matrimonio, de sacrificio, de amor incondicional, reducidos a eso no vale nada. Quiero el divorcio, continuó Roberto, como si estuviera hablando de cambiar de proveedor para su empresa. Vamos a hacerlo de manera civilizada. Te daré una pensión razonable. Podrás quedarte en la casa hasta que encuentres algo más pequeño y... No, interrumpió Esperanza. Roberto paradeó, sorprendido. ¿Cómo que no? No voy a hacer esto fácil para ti, dijo Esperanza, sintiendo cómo algo se rompía definitivamente dentro de ella, pero también cómo algo más fuerte comenzaba a emerger. Si quieres el divorcio, vas a tener que pelearlo. Roberto se rió nuevamente, esa risa despectiva que Esperanza había aprendido a odiar. ¿Pelear?, dijo. ¿Con qué vas a pelear, Esperanza? No tienes trabajo, no tienes dinero propio, no tienes nada que yo no te haya dado. Cualquier juez va a ver la realidad. Tú eres una ama de casa sin ingresos y yo soy un empresario exitoso. ¿Realmente crees que tienes alguna oportunidad? Esperanza lo miró fijamente con una calma que helaba la sangre. Supongo que lo averiguaremos, dijo. Roberto se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo y volteó hacia ella una última vez. Esperanza, dijo con una voz que intentaba ser gentil pero que sonaba condescendiente. No hagas esto más difícil de lo necesario. Acepta la realidad. Tú no vales nada en términos legales. No tienes nada que reclamar. Cuando Roberto subió a su habitación, Esperanza se quedó sola en la sala, rodeada del silencio de la casa que había sido su mundo durante 2 décadas.
Pero por primera vez en años, ese silencio no la tranquilizaba, la atormentaba. Se dirigió a su closet y sacó la caja fuerte personal. La abrió y contempló todos los documentos que había estado guardando, casi instintivamente, durante años. Fotografías, contratos, recibos, cartas. Su diario personal donde había documentado cada contribución, cada sacrificio, cada humillación. Roberto tenía razón en una cosa. Ella no tenía nada. Nada excepto la verdad. Y por primera vez en su vida, Esperanza Morales decidió que la verdad valdría más que todo el silencio que había guardado durante 20 años. A la mañana siguiente, mientras Roberto se duchaba cantando una canción que solía cantarle a ella cuando eran novios, Esperanza tomó el teléfono y marcó el número del despacho de abogados donde trabajaba su hermana María. «Necesito hablar con el mejor abogado de divorcios que tengan», dijo cuando contestaron. «¿Para cuándo necesita la cita?», preguntó la recepcionista. Esperanza miró hacia las escaleras, donde podía escuchar a Roberto preparándose para otro día de su exitosa vida empresarial. «Para hoy», respondió. «Definitivamente para hoy». El despacho de abogados, Herrera Asociados, se encontraba en un elegante edificio del centro histórico de Guadalajara, justo frente a la catedral. Esperanza subió los 3 pisos por las escaleras, evitando el elevador que le parecía demasiado estrecho para la ansiedad que sentía. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su bolsa de piel café, la misma que había usado durante los últimos 10 años y que Roberto siempre criticaba por verse demasiado modesta para la esposa de un empresario exitoso. «La licenciada Herrera la está esperando», le dijo la recepcionista, una mujer joven de cabello corto que le sonrió con calidez. «Es la tercera puerta a la derecha». Esperanza caminó por el pasillo, adornado con fotografías de Guadalajara antigua, sus zapatos resonando contra el piso de madera pulida. Se detuvo frente a la puerta que tenía una placa dorada. Lic. Carmen Herrera, Derecho Familiar. Tocó suavemente y escuchó una voz firme que la invitaba a pasar. Carmen Herrera tenía aproximadamente 50 años, cabello gris recogido en un chongo elegante, y unos ojos verdes que transmitían tanto inteligencia como comprensión. Vestía un traje sastre azul marino que le daba un aire de autoridad sin ser intimidante. Su oficina estaba decorada con diplomas, libros de derecho, y algunas fotografías familiares que mostraban a una mujer que había logrado equilibrar exitosamente su vida profesional y personal. «Señora Morales», dijo Carmen, levantándose de su escritorio para estrechar la mano de Esperanza. «Su hermana María me ha hablado mucho de usted. Por favor, tome asiento y cuénteme en qué puedo ayudarla». Esperanza se sentó en la cómoda silla frente al escritorio, colocó su bolsa en el suelo, y por un momento no supo por dónde empezar. Había ensayado mentalmente esta conversación durante todo el camino al despacho, pero ahora las palabras parecían haberse evaporado. «Mi esposo quiere divorciarse», dijo finalmente, con una voz tan baja que Carmen tuvo que inclinarse ligeramente para escucharla. «Entiendo», respondió Carmen tomando una libreta y una pluma. «¿Cuánto tiempo llevan casados?» «20 años el próximo mes», contestó Esperanza, y se sorprendió al sentir cómo su voz se quebraba ligeramente. «Tenemos 2 hijos, gemelos de 18 años que estudian en Estados Unidos». Carmen asintió mientras tomaba notas. «¿Y cuál es la situación económica del matrimonio?» Esperanza dudó por un momento. Durante 20 años había evitado hablar de dinero con extraños. Roberto siempre le había dicho que los asuntos económicos de la familia no se discuten fuera de casa. «Mi esposo tiene una empresa de tecnología muy exitosa», comenzó Esperanza. «Vivimos bien, pero todo está a su nombre». «¿Todo?», preguntó Carmen, levantando la vista de sus notas. «La casa, los coches, las cuentas bancarias, la empresa», enumeró Esperanza. «Yo no tengo ingresos propios desde hace años. Me dedico al hogar». Carmen dejó su pluma sobre el escritorio y se reclinó en su silla, estudiando cuidadosamente el rostro de Esperanza. «Señora Morales», dijo con gentileza, «necesito que me cuente toda la verdad, no solo los hechos legales, sino la historia completa. Un matrimonio de 20 años no se deshace de la noche a la mañana, y algo me dice que hay mucho más detrás de esta situación».
Fue entonces cuando Esperanza abrió las compuertas. Le contó a Carmen sobre los primeros años de su matrimonio, cuando había trabajado lado a lado con Roberto para construir la empresa. Le habló de cómo había abandonado sus estudios, de cómo había invertido su herencia materna, de las noches interminables ayudando con proyectos, de cómo había sido gradualmente excluida de la empresa conforme ésta crecía. ¿Conserva algún documento de esa época?, preguntó Carmen. Esperanza abrió su bolsa y sacó una carpeta manila. Traje algunos, dijo, pasándole los documentos a la abogada. Carmen examinó cuidadosamente cada papel. Los contratos originales de la empresa, donde el nombre de Esperanza aparecía como cofundadora, los recibos de transferencias bancarias de la herencia de Esperanza hacia las cuentas de la empresa, fotografías de eventos empresariales donde Esperanza aparecía presentándose como socia fundadora, y varias cartas de clientes dirigidas a ambos como el equipo fundador. Esto es muy interesante, murmuró Carmen. ¿Su esposo sabe que conserva estos documentos? No, respondió Esperanza. Durante años pensé que quizás los necesitaríamos para algún trámite legal, así que los guardé. Nunca imaginé que los usaría para esto. Carmen continuó revisando los documentos, y su expresión se volvía más seria con cada página. Señora Morales, dijo finalmente, estos documentos sugieren que usted no solo fue cofundadora de la empresa de su esposo, sino que hizo contribuciones financieras substanciales durante los años formativos. ¿Cuánto dinero de su herencia invirtió exactamente? Esperanza había temido esta pregunta porque la respuesta la hacía sentir como una tonta. Todo, susurró. Invertí todo. Fueron aproximadamente 2 millones de pesos, que en aquel entonces era una suma considerable. Era toda la herencia que me había dejado mi madre. Carmen silbó suavemente. ¿Y tiene documentación de estas inversiones? Sí, respondió Esperanza, sacando más papeles de su carpeta. Aquí están los estados de cuenta bancarios y las transferencias. Mientras Carmen revisaba la documentación financiera, Esperanza continuó su historia. Le contó sobre la aventura amorosa de Roberto, sobre cómo la había humillado la noche anterior, sobre las palabras que más la habían herido. Tú no vales nada. Señora Morales, dijo Carmen cuando Esperanza terminó de hablar, quiero ser muy clara con usted. Basándome en lo que me ha mostrado, creo que tiene un caso muy sólido. Sin embargo, su esposo no se va a rendir fácilmente. Los hombres como él, acostumbrados al poder y al control, no aceptan perder sin pelear. ¿Qué significa eso?, preguntó Esperanza. Significa que esto va a ser una batalla, respondió Carmen con franqueza. Roberto va a intentar minimizar sus contribuciones, va a cuestionar la validez de los documentos, va a usar su posición económica para contratar a los mejores abogados. ¿Está preparada para eso? Esperanza pensó en las palabras de Roberto. Tú no vales nada. Pensó en los 20 años de silencio, en los sueños abandonados, en la mujer que había sido antes de convertirse en la sombra de su esposo. Sí, dijo con una determinación que la sorprendió. Estoy preparada. Carmen sonrió por primera vez desde que había comenzado la consulta. Muy bien. Entonces vamos a darle a su esposo la pelea de su vida. 3 días después, Roberto recibió los papeles del divorcio en su oficina. Según le contó después su secretaria a María, la hermana de Esperanza, Roberto había gritado tanto que todo el edificio pudo escucharlo. Esa noche, Roberto llegó a casa como un huracán. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?, le gritó a Esperanza, que estaba preparando la cena en la cocina. Estoy haciendo exactamente lo que me dijiste, respondió Esperanza sin voltear a mirarlo, mientras continuaba picando verduras. Estoy peleando. Roberto arrojó los papeles del divorcio sobre la mesa de la cocina. ¿Sabes lo que está pidiendo tu abogadita?, dijo con sarcasmo. Quiere el 50% de la empresa, la mitad de todo lo que he construido. ¿Te has vuelto loca? Esperanza finalmente se volteó para mirarlo. Roberto estaba rojo de la ira, con las venas del cuello marcadas y los puños cerrados. ¿Todo lo que has construido?, preguntó ella con calma. ¿Todo, Roberto? Sí, todo, gritó él. Yo fundé esa empresa. Yo la hice crecer. Yo tomé todos los riesgos.
¿Con qué dinero tomaste esos riesgos?, preguntó Esperanza. Roberto se quedó callado por un momento. Eso fue hace 20 años. Era dinero que tú me diste voluntariamente, como mi esposa, como tu socia, lo corrigió Esperanza. Los documentos lo dicen claramente. Esos documentos no valen nada, exploró Roberto. Los únicos documentos válidos son los actuales donde yo aparezco como único propietario. ¿Y cómo llegaste a ser único propietario, Roberto?, preguntó Esperanza, acercándose a él. ¿Recuerdas cuando me pediste que firmara esos documentos hace 5 años? Me dijiste que era solo una reestructuración fiscal que no cambiaría nada entre nosotros. Roberto palideció ligeramente. Era una reestructuración fiscal. Era una forma de borrarme completamente de mi propia empresa, dijo Esperanza. Y yo fui lo suficientemente tonta como para confiar en ti y firmar. No era tu empresa, gritó Roberto, perdiendo completamente el control. Nunca fue tu empresa. Tú solo eras la esposa que ayudaba. Todo lo real, todo lo importante lo hice yo. Entonces no tendrás problemas en probarlo en corte, respondió Esperanza. Roberto se acercó a ella con una expresión amenazante que Esperanza nunca había visto antes. Esperanza, dijo con una voz peligrosamente baja, no sabes con quién te estás metiendo. Yo tengo dinero, poder, influencias. Puedo contratar a los mejores abogados del país. Puedo hacer que parezcas una esposa malagradecida que quiere robarle a su marido exitoso. ¿Realmente crees que puedes ganarme? No lo sé, admitió Esperanza, pero voy a intentarlo. Roberto se rió, pero era una risa fría, calculadora. Muy bien, dijo. Si quieres guerra, tendrás guerra. Pero cuando esto termine, cuando pierdas todo, cuando te quedes sin nada, recuerda que tú lo elegiste. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Hay esperanza, dijo sin voltear. Espero que hayas disfrutado vivir en esta casa, porque muy pronto vas a tener que buscar un departamentito más acorde a lo que realmente vales. Cuando Roberto se fue, Esperanza se sentó en la mesa de la cocina y contempló los papeles del divorcio. Por primera vez en días, sintió miedo real. Roberto tenía razón. Él tenía dinero, poder, influencias. Ella solo tenía la verdad y una carpeta llena de papeles viejos. Pero mientras miraba su reflejo en la ventana de la cocina, vio algo que no había visto en años. Vio a la mujer que había sido antes de perderse en el matrimonio. Vio determinación, inteligencia y algo que había creído extinto: dignidad. Al día siguiente, Carmen Herrera la llamó para informarle que Roberto había contratado al bufete más prestigioso de Guadalajara, Mendoza, Torres y Asociados, una firma con más de 100 años de historia y una reputación de no perder casos de alto perfil. Su esposo no está jugando, le advirtió Carmen. Contrató al licenciado Patricio Mendoza, el socio senior. Es conocido por ser despiadado en casos de divorcio. ¿Eso cambia algo?, preguntó Esperanza. Cambia que necesitamos estar preparadas para cualquier cosa, respondió Carmen. Van a investigar cada aspecto de su vida. Van a buscar cualquier cosa que puedan usar en su contra. ¿Hay algo en su pasado que puedan usar para desprestigiarla? Esperanza pensó cuidadosamente. No, dijo finalmente. He sido una esposa y madre ejemplar durante 20 años. Mi único error fue confiar demasiado en mi esposo. Eso no es un error legal, respondió Carmen. Es solo un error humano. Una semana después, comenzaron los juegos sucios. Esperanza llegó a su casa después de una cita con Carmen y encontró a 2 hombres trajeados revisando su automóvil en la cochera. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba. Investigadores privados, respondió uno de ellos, mostrándole una identificación. Tenemos una orden judicial para revisar todos los vehículos registrados a nombre del señor Roberto Mendoza. Este coche está a mi nombre, protestó Esperanza. Según nuestros registros, fue comprado con dinero de las cuentas corporativas del señor Mendoza, respondió el otro investigador. Necesitamos asegurarnos de que no haya documentos corporativos en el vehículo. Esperanza los observó mientras revisaban cada rincón de su coche. No encontraron nada, porque no había nada que encontrar. Pero el mensaje era claro.
Roberto estaba dispuesto a usar todos los recursos a su disposición para intimidarla. Esa noche, Roberto no llegó a casa. Tampoco la siguiente. Esperanza se enteró por la empleada doméstica que Roberto se había mudado temporalmente a un hotel de lujo mientras se resolvía la situación legal. Pero el golpe más duro llegó una semana después, cuando Esperanza intentó usar su tarjeta de crédito en el supermercado y fue rechazada. «Lo siento, señora», le dijo la cajera. «Su tarjeta ha sido cancelada». Esperanza intentó con la otra tarjeta, también cancelada. Cuando llegó a casa encontró un sobre manila en su puerta. Dentro había una carta de los abogados de Roberto, informándole que todas las tarjetas de crédito y cuentas bancarias conjuntas habían sido congeladas para proteger los activos conyugales durante el proceso legal. La carta también incluía una oferta de arreglo final. Roberto le ofrecía la casa, que valía aproximadamente 3 millones de pesos, una pensión alimenticia de 20,000 pesos mensuales durante 5 años, y los muebles. A cambio, ella debería renunciar a cualquier reclamación sobre la empresa, las demás propiedades y las inversiones. «Es una oferta ridícula», le dijo Carmen cuando Esperanza le mostró la propuesta. «La empresa vale por lo menos 50 millones de pesos, según las investigaciones que hemos hecho. Su esposo le está ofreciendo menos del 10% de lo que legalmente le corresponde. Pero no tengo dinero para seguir peleando», admitió Esperanza. «Sin acceso a las cuentas no puedo ni comprar comida». Carmen se quedó pensando por un momento. ¿Su hermana puede ayudarla temporalmente con gastos básicos? «María no gana mucho como secretaria», respondió Esperanza. «No puedo pedirle que mantenga mis gastos». «Entonces vamos a solicitar una orden judicial para que Roberto le proporcione una pensión alimenticia temporal mientras se resuelve el caso», decidió Carmen. «Es su derecho legal». La audiencia para la pensión temporal se programó para la siguiente semana. Sería la primera vez que Esperanza y Roberto se enfrentarían oficialmente en un juzgado. El juzgado familiar número 3 se encontraba en un edificio gris y funcional que reflejaba la seriedad de los asuntos que se ventilaban en su interior. Esperanza llegó acompañada de Carmen, vistiendo su mejor traje sastre azul marino, uno que había comprado años atrás para acompañar a Roberto a una cena de gala empresarial. Roberto ya estaba ahí, sentado en una de las bancas del pasillo, rodeado por 3 abogados impecablemente vestidos. Cuando vio a Esperanza, no la saludó. Simplemente la miró con una expresión de desdén que le recordó dolorosamente las palabras que había dicho esa noche. «Tú no vales nada». «¿Está nerviosa?», le preguntó Carmen mientras esperaban hacer llamadas. «Aterrorizada», admitió Esperanza. «Es normal», la tranquilizó Carmen. «Recuerde, estamos pidiendo algo muy razonable, que su esposo le proporcione dinero para gastos básicos mientras se resuelve el divorcio. Cualquier juez sensato accederá a nuestra petición». Cuando finalmente las llamaron, Esperanza siguió a Carmen hacia la sala del juzgado. El juez, un hombre de aproximadamente 60 años con barba gris y lentes, presidía desde su estrado con una expresión imparcial. Carmen presentó la petición con profesionalismo y claridad, explicando la situación económica de Esperanza y la necesidad de una pensión temporal. Entonces se levantó Patricio Mendoza, el abogado de Roberto. Patricio Mendoza tenía aproximadamente 55 años, cabello plateado perfectamente peinado, y un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Había una arrogancia natural en su postura, que hablaba de décadas de victorias en los juzgados más prestigiosos del país. «Su señoría», comenzó con una voz profunda y autoritaria, «mi cliente está dispuesto a proporcionar una pensión alimenticia razonable a su esposa, como corresponde a un hombre generoso y responsable». Esperanza sintió un rayo de esperanza. «Sin embargo», continuó Mendoza, «debemos ser realistas sobre las necesidades reales de la señora Morales considerando su modesto estilo de vida anterior al matrimonio y sus limitadas contribuciones al patrimonio conyugal». La esperanza de Esperanza se desvaneció rápidamente. Mendoza continuó pintando un retrato de Esperanza como una mujer sin ambiciones que había vivido cómodamente a expensas del trabajo duro de Roberto.
Según él, Esperanza había disfrutado de un estilo de vida al cual no había contribuido sustancialmente, y ahora buscaba aprovecharse del éxito de su esposo. Mi cliente propone una pensión temporal de 8,000 pesos mensuales, concluyó Mendoza, cantidad más que suficiente para cubrir las necesidades básicas de una mujer de clase media. Carmen se levantó inmediatamente. Su señoría, 8,000 pesos mensuales es insultante para una mujer que ha estado casada durante 20 años, con un hombre cuya empresa genera millones mensuales. Además, la señora Morales no es una mujer de clase media como sugiere la defensa. Ella fue cofundadora de la empresa que hoy genera la riqueza de la cual su esposo quiere excluirla. Fue entonces cuando Carmen presentó los primeros documentos que probaban las contribuciones iniciales de Esperanza a la empresa. Esperanza observó el rostro de Roberto cuando Carmen mostró los contratos originales, donde aparecía su nombre como cofundadora. Por primera vez desde que había comenzado el proceso, vio algo parecido a la preocupación en sus ojos. Mendoza se recuperó rápidamente. Su señoría. Esos documentos tienen más de 15 años de antigüedad y fueron reemplazados por acuerdos corporativos más recientes que reflejan la realidad actual de la empresa. Además, cualquier contribución que la señora Morales haya hecho en el pasado fue compensada con 20 años de manutención generosa. El juez escuchó ambos argumentos y pidió un receso de 15 minutos para deliberar. Durante el receso, Roberto se acercó a Esperanza por primera vez. «Todavía puedes aceptar mi oferta original», le dijo en voz baja. «La casa, la pensión de 5 años, y terminamos con esto». «No», respondió Esperanza. Roberto se inclinó más cerca de ella. «Esperanza, no tienes idea de lo que estás haciendo. Estos abogados me cuestan más en un día de lo que tú has gastado en un año. Puedo mantener esta batalla durante años si es necesario. ¿Puedes tú?» Esperanza lo miró directamente a los ojos. «Supongo que lo averiguaremos», respondió, usando exactamente las mismas palabras que había usado esa noche en su casa. Cuando regresaron a la sala, el juez anunció su decisión. Considerando las circunstancias del caso y la evidencia presentada, ordeno al señor Roberto Mendoza proporcionar una pensión alimenticia temporal de 15,000 pesos mensuales a la señora Esperanza Morales, efectiva inmediatamente. No era todo lo que Carmen había pedido, pero era más de lo que Roberto quería dar. Cuando salían del juzgado, Carmen le sonrió a Esperanza. «Ganamos la primera batalla», le dijo. «¿La primera?», preguntó Esperanza. «Oh sí», respondió Carmen. «Esta fue solo la primera de muchas. Pero Roberto acaba de aprender algo importante. Usted no se va a rendir fácilmente». Esa noche, Esperanza se sentó en su cocina con una taza de café y contempló lo que había logrado. Por primera vez en semanas, tenía dinero para comprar comida. Por primera vez en años había plantado cara a Roberto y había ganado. Era solo una pequeña victoria, pero se sentía como el primer paso hacia algo mucho más grande, hacia el descubrimiento de cuánto realmente valía Esperanza Morales. 2 meses habían pasado desde la audiencia de pensión temporal, y la guerra legal entre Esperanza y Roberto había escalado a niveles que ninguno de los dos había anticipado. El proceso de descubrimiento de evidencias había comenzado, y ambas partes tenían el derecho legal de solicitar documentos, registros bancarios y cualquier información relevante al caso. Esperanza se había mudado temporalmente a un pequeño departamento en la colonia americana, cerca del centro de Guadalajara, después de que Roberto iniciara el proceso de desalojo de la casa familiar. Aunque el lugar era modesto, 2 recámaras, una sala pequeña y una cocina básica, representaba algo que Esperanza no había tenido en años: independencia. «Es temporal», le había asegurado Carmen. «Una vez que ganemos el caso, tendrá recursos suficientes para vivir donde quiera». Pero Esperanza había comenzado a sentir algo inesperado hacia ese pequeño departamento. Le gustaba. Por primera vez en 20 años, podía decidir qué desayunar sin tener que considerar los gustos de Roberto. Podía ver los programas de televisión que le interesaban. Podía invitar a su hermana María a tomar café sin preocuparse por las críticas de su esposo. Una mañana de octubre, mientras Esperanza organizaba los documentos que Carmen le había pedido para el caso, sonó el teléfono.
Era una voz que no reconocía, la de una mujer joven que hablaba con nerviosismo evidente. «¿Señora Morales?», preguntó la voz. «Mi nombre es Sandra Jiménez. Trabajaba en la empresa de su esposo». «¿Trabajaba?», repitió Esperanza. «Me despidieron la semana pasada», explicó Sandra. «Oficialmente por reestructuración, pero sé que fue porque me negué a firmar un documento que decía que usted nunca había trabajado en la empresa». El corazón de Esperanza se aceleró. «¿Puedo verla?». Se encontraron esa tarde en un café discreto en la colonia Chapultepec. Sandra era una mujer de aproximadamente 30 años, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo y los ojos inquietos de alguien que carga con un secreto pesado. «Señora Morales», comenzó Sandra después de pedir un café. «He trabajado en el Departamento de Recursos Humanos de la empresa durante 8 años. Parte de mi trabajo era mantener los archivos de personal, incluidos los archivos históricos». Sandra sacó una carpeta de su bolsa y la colocó sobre la mesa con cuidado. «Hace 3 meses, el señor Mendoza me ordenó limpiar todos los archivos antiguos. Me pidió específicamente que eliminara cualquier documento que mostrara que usted había trabajado en la empresa o había tenido algún rol oficial». Esperanza abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había copias de documentos que ella ni siquiera sabía que existían. Nóminas de los primeros años donde aparecía como codirectora general, pólizas de seguros médicos donde figuraba como empleada, e incluso evaluaciones de desempeño donde supervisores la describían como fundamental para el crecimiento de la empresa. «¿Por qué guardó copias?», preguntó Esperanza. Sandra bajó la vista hacia su café. «Mi madre trabajó toda su vida para un hombre que la explotó y después la desechó cuando ya no la necesitó. Cuando vi lo que el señor Mendoza estaba haciendo, recordé a mi madre y decidí que no podía ser cómplice de lo mismo». «¿Hay más?», preguntó Esperanza. «Mucho más», respondió Sandra. «Pero necesito protección legal antes de entregarlo. Si el señor Mendoza descubre que tengo estos documentos». Esperanza llamó inmediatamente a Carmen desde el café. 1 hora después, la abogada llegó con un contrato de protección de testigos y una grabadora digital. «Sandra», dijo Carmen después de revisar los documentos, «esto es evidencia crucial, pero necesito que sea completamente honesta conmigo. ¿Qué más sabe sobre las finanzas de la empresa?». Sandra miró a su alrededor nerviosamente antes de responder. «Sé que el señor Mendoza ha estado moviendo dinero», susurró. «Grandes cantidades. Desde que comenzó el proceso de divorcio, ha trasladado millones de pesos a cuentas en el extranjero». Carmen y Esperanza intercambiaron miradas. «¿Tiene documentación de esas transferencias?», preguntó Carmen. «Algunas», respondió Sandra, «pero necesitaría acceso a la oficina para conseguir más evidencia. Y obviamente, ya no tengo acceso». Carmen se reclinó en su silla, pensando. «Sandra», dijo finalmente, «¿estaría dispuesta a testificar oficialmente sobre todo esto?». «Sí», respondió Sandra sin dudar, «pero necesito garantías de que Roberto Mendoza no podrá arruinar mi carrera o mi vida». 3 días después, Carmen presentó una moción judicial solicitando acceso completo a todos los registros financieros de la empresa de Roberto, incluyendo cuentas bancarias, transferencias internacionales y movimientos de activos durante los últimos 2 años. La respuesta de Patricio Mendoza fue inmediata y furiosa. «Su señoría», argumentó en la audiencia, «esta petición es un intento desesperado de una esposa despechada por acceder a información confidencial de una empresa privada. Los asuntos corporativos de mi cliente no tienen relevancia en un divorcio doméstico». Carmen se levantó con una sonrisa que preocupó visiblemente a Mendoza. «Su señoría», respondió, «tengo evidencia de que el señor Mendoza ha estado ocultando y transfiriendo activos conyugales para evitar que su esposa reciba lo que legalmente le corresponde. Esto no es solo relevante, es fraude». Carmen presentó las declaraciones juradas de Sandra y copias de algunos documentos que mostraban las transferencias bancarias sospechosas. El juez, que había permanecido imparcial durante todo el proceso, por primera vez mostró una expresión de seriedad preocupada. «Licenciado Mendoza», dijo dirigiéndose al abogado de Roberto, «estas alegaciones son muy graves.
Si su cliente ha estado ocultando activos durante un proceso de divorcio, podría enfrentar cargos criminales además de las consecuencias civiles. Su señoría, balbuceó Mendoza, claramente sorprendido por el giro de los eventos. Mi cliente simplemente ha estado protegiendo los activos de la empresa, como cualquier empresario prudente haría durante tiempos de incertidumbre, transfiriendo millones a cuentas en las Islas Caimán, replicó Carmen secamente. No es proteger activos, es ocultarlos. El juez ordenó una investigación forense completa de las finanzas de Roberto, incluyendo todas las cuentas bancarias, transferencias y movimientos de dinero durante los últimos 5 años. También ordenó que Roberto no podría mover ningún activo adicional sin autorización judicial. Cuando salieron del juzgado, Roberto interceptó a Esperanza en el estacionamiento. ¿Crees que estás muy lista?, le dijo con una voz que destilaba rabia. ¿Crees que puedes destruir todo lo que he construido? No quiero destruir nada, respondió Esperanza. Solo quiero lo que es justo. ¿Justo?, se rió Roberto amargamente. ¿Sabes lo que es justo? Justo sería que reconocieras que todo lo que tienes, todo lo que has tenido durante 20 años me lo debes a mí. ¿Todo, Roberto?, preguntó Esperanza. ¿Incluso el dinero de mi herencia que invertiste sin mi autorización en expandir la empresa? ¿Incluso los años que trabajé sin sueldo para que tú pudieras pagar empleados reales? ¿Incluso las noches que me quedé despierta ayudándote con proyectos mientras cuidaba a nuestros bebés? Roberto se acercó a ella con una expresión amenazante. Eso fue hace 20 años, gruñó. Agua bajo el puente. Para ti quizás, respondió Esperanza. Pero para mí fueron 20 años de mi vida que sacrifiqué por un hombre que ahora me dice que no valgo nada. Porque no vales nada, explotó Roberto, perdiendo completamente el control. Sin mí, serías una secretaria en alguna oficina de tercera. Yo te di esta vida. Yo te hice importante. No, dijo Esperanza con una calma que sorprendió incluso a Roberto. Tú tomaste mi vida y la usaste para construir la tuya. Hay una diferencia. Roberto la miró con una mezcla de odio y desconcierto. Durante 20 años, había conocido a una Esperanza sumisa, complaciente, que absorbía sus críticas y humillaciones sin responder. Esta mujer que tenía enfrente era una desconocida. Esto no ha terminado, le advirtió mientras se alejaba. Ni cerca de terminar. La investigación forense de las finanzas de Roberto tomó 6 semanas. Durante ese tiempo, Esperanza comenzó a reconstruir su vida de maneras que nunca había imaginado. Se inscribió en clases nocturnas para terminar su carrera en administración de empresas, algo que había abandonado 20 años atrás. También comenzó a trabajar medio tiempo como asistente contable en el despacho de Carmen, quien le había ofrecido el empleo después de ver su habilidad natural con los números. Siempre fuiste inteligente, le dijo Carmen un día mientras revisaban documentos del caso. Roberto hizo un trabajo muy eficiente convenciéndote de lo contrario. ¿Por qué crees que lo hizo?, preguntó Esperanza. Carmen se quedó pensando por un momento. Porque los hombres como Roberto necesitan sentirse superiores, y la forma más fácil de sentirse superior es hacer que las personas a su alrededor se sientan inferiores, especialmente las personas que podrían amenazar su posición de poder. ¿Yo amenazaba su posición de poder? ¿Estás bromeando?, se rió Carmen. Esperanza, usted cofundó una empresa multimillonaria, invirtió su propio dinero en ella, trabajó sin sueldo durante años para hacerla crecer, y crió 2 hijos exitosos al mismo tiempo. Por supuesto que amenazaba su posición de poder. Por eso trabajó tan duro para minimizar sus contribuciones y hacerla sentir invisible. Los resultados de la investigación forense llegaron un viernes por la tarde. Carmen llamó a Esperanza inmediatamente. «Necesita venir a mi oficina ahora mismo», le dijo con una excitación que no podía ocultar. «Los resultados son increíbles». Esperanza tomó el primer autobús disponible y llegó a la oficina de Carmen en 30 minutos. La encontró rodeada de documentos con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Esperanza», dijo Carmen cuando ella entró. «Su esposo es un idiota». «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que pensó que era muy listo ocultando dinero, pero cometió errores que cualquier estudiante de primer año de contabilidad habría evitado.
Carmen extendió varios documentos sobre su escritorio. Durante los últimos 2 años, explicó, Roberto transfirió aproximadamente 30 millones de pesos a cuentas en las Islas Caimán, Suiza y Panamá. Pensó que si usaba empresas ficticias y trusts internacionales, podría ocultar el dinero indefinidamente. ¿Pero? Preguntó Esperanza. Pero dejó un rastro de papel perfecto, se rió Carmen. Cada transferencia está documentada. Cada cuenta está registrada y lo mejor de todo, varias de estas transferencias se hicieron usando activos que legalmente eran propiedad conyugal. Carmen le mostró documento tras documento que detallaban las maniobras financieras de Roberto. Además, continuó, descubrimos algo aún más interesante. Roberto no solo ocultó dinero del matrimonio, también ocultó dinero de la empresa, defraudando a sus socios y accionistas minoritarios. ¿Qué significa eso?, preguntó Esperanza. Significa que su esposo no solo cometió fraude conyugal, respondió Carmen, sino fraude corporativo. Podría enfrentar cargos criminales. Esperanza se sentó pesadamente en una silla. Durante meses había luchado por conseguir lo que consideraba justo en su divorcio. Nunca había imaginado que Roberto fuera un criminal. Hay más, continuó Carmen. ¿Recuerda que Roberto siempre le dijo que la empresa había crecido principalmente después de que usted dejara de trabajar ahí? Sí. Mentira, dijo Carmen categóricamente. La investigación muestra que los años de mayor crecimiento de la empresa fueron precisamente los años en que usted trabajó activamente en ella. Después de que la excluyeron, el crecimiento se desaceleró significativamente. Carmen le mostró gráficas que documentaban los ingresos anuales de la empresa durante sus 20 años de existencia. Mire esto, dijo, señalando los números. Los primeros 10 años, cuando usted era parte activa de la empresa, los ingresos crecieron un promedio de 40% anual. Los últimos 10 años después de que la marginaran, el crecimiento promedio ha sido de apenas 8% anual. Esperanza estudió las gráficas con ojos de contadora. Los números no mentían. Roberto no solo la necesitaba, concluyó Carmen. Sin usted, la empresa nunca habría alcanzado el éxito que tiene hoy. Esa noche, Esperanza se sentó en su pequeño departamento con una botella de vino y los documentos de la investigación forense. Por primera vez en meses, no sentía ansiedad ni miedo. Sentía algo que había olvidado que existía. Poder. El teléfono sonó. Era Roberto. Esperanza, dijo con una voz que intentaba sonar conciliadora. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué?, preguntó ella. Sobre terminar con esta locura, respondió Roberto. He hablado con mi abogado y estoy dispuesto a hacer una nueva oferta. Escucho. La casa, 2 millones de pesos en efectivo y una pensión de 30,000 pesos mensuales durante 10 años, dijo Roberto. Es una oferta muy generosa. Esperanza se rió. Era la primera vez que se reía hablando con Roberto en años. ¿Generosa?, dijo. Roberto, acabo de enterarme de que ocultaste 30 millones de pesos en cuentas internacionales. Tu oferta de 2 millones me parece más bien insultante. Esos son asuntos complicados, balbuceó Roberto. Inversiones corporativas, planificación fiscal, no entenderías. ¿No entendería?, preguntó Esperanza. Roberto, estudié contabilidad. Sé exactamente qué hiciste y sé exactamente por qué lo hiciste. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente Roberto. Justicia, respondió Esperanza. ¿Justicia o venganza? Para mí, dijo Esperanza, son la misma cosa. Roberto colgó sin decir adiós. Al día siguiente, Carmen presentó una moción solicitando que Roberto fuera citado por desacato al tribunal por violar las órdenes de no mover activos y pidiendo que todos los activos ocultos fueran repatriados inmediatamente. También presentó una demanda civil adicional por los 30 millones de pesos que Roberto había ocultado, más daños punitivos e intereses. La respuesta de Patricio Mendoza fue presentar una contrademanda acusando a Esperanza de hostigamiento legal y pidiendo que el caso fuera desestimado por falta de mérito. El juez programó una audiencia especial para revisar toda la evidencia de la investigación forense. 3 días antes de la audiencia, Esperanza recibió una visita inesperada. Era Claudia,
la hermana de Roberto. Claudia tenía 40 años y había sido siempre la favorita de la familia Mendoza. Era médica especialista, estaba casada con un cardiólogo prestigioso y siempre había tratado a Esperanza con condescendencia, apenas disimulada. «Esperanza», dijo Claudia cuando abrió la puerta del departamento. «Necesitamos hablar». «¿Sobre qué?», preguntó Esperanza, aunque podía imaginárselo. «Sobre lo que le estás haciendo a mi hermano», respondió Claudia entrando sin ser invitada. Claudia miró alrededor del modesto departamento con una expresión de desprecio apenas oculto. «¿Sabes?», dijo. «Siempre pensé que eras una buena mujer, sumisa, agradecida por todo lo que Roberto te daba. Pero esto es pura avaricia». «¿Avaricia?», repitió Esperanza. «Sí, avaricia», confirmó Claudia. «Roberto te ofreció una solución generosa y tú la rechazaste porque quieres más dinero del que mereces». «¿Cuánto crees que merezco?», preguntó Esperanza. «Mereces lo que cualquier ama de casa merece después de un divorcio», respondió Claudia. «Una casa modesta, una pensión razonable y la satisfacción de haber cumplido con tu deber como esposa y madre». «¿Y qué hay de lo que contribuía a construir la empresa?», preguntó Esperanza. Claudia se rió. «¿Contribuir? ¿Hacer café y contestar teléfonos es contribuir?». En ese momento algo se rompió definitivamente dentro de Esperanza. Durante 20 años, había tolerado la condescendencia de la familia de Roberto porque quería mantener la paz. Pero ya no tenía que mantener la paz con nadie. «Claudia», dijo Esperanza con una voz peligrosamente calmada, «quiero que salgas de mi casa». «¿Tu casa?», se rió Claudia. «Esperanza, este departamentito no es nada comparado con la vida que Roberto te dio». «Tienes razón», respondió Esperanza. «Este departamento no es nada comparado con la casa que Roberto y yo construimos juntos, o la empresa que Roberto y yo construimos juntos, o la vida que Roberto y yo construimos juntos». «Roberto construyó todo eso», protestó Claudia. «Tú solo estabas ahí». «¿Sabes qué?», dijo Esperanza, dirigiéndose hacia la puerta y abriéndola. «En 3 días vas a saber exactamente qué tanto solo estaba ahí. Y cuando el juez lea todos los documentos que prueban mis contribuciones reales, quizás entiendas que subestimar a alguien durante 20 años no hace que esa persona sea menos valiosa». Claudia salió del departamento con indignación, pero antes de irse se volteó hacia Esperanza una última vez. «Roberto tiene razón sobre ti», dijo con malicia. «Realmente no vales nada, y cuando esto termine, todos lo van a saber». «Supongo», respondió Esperanza antes de cerrar la puerta, «que pronto averiguaremos quién tenía razón». Esa noche, mientras revisaba una vez más todos los documentos que presentaría en la audiencia, Esperanza pensó en las palabras de Claudia. Durante años, había permitido que la familia de Roberto la hiciera sentir pequeña, insignificante, como si su único valor fuera ser la esposa silenciosa de un hombre exitoso. Pero los números no mentían. Los documentos no mentían. Y muy pronto, Roberto y toda su familia tendrían que enfrentar una verdad que habían estado negando durante 20 años. Esperanza Morales no solo valía algo, valía mucho más de lo que cualquiera de ellos había imaginado. El lunes 15 de noviembre, amaneció gris y lluvioso en Guadalajara. Esperanza se despertó a las 5 de la mañana en su pequeño departamento, no porque hubiera programado la alarma, sino porque los nervios no la habían dejado dormir profundamente. Hoy era el día de la audiencia final, la culminación de 8 meses de batalla legal que había transformado no solo su situación económica, sino su propia percepción de quién era y lo que valía. Se dirigió a la cocina y preparó café, el mismo ritual que había seguido durante 20 años de matrimonio, pero ahora con una diferencia fundamental. Lo hacía para ella misma, no para agradar a nadie más. Mientras esperaba que el café estuviera listo, observó por la ventana las calles mojadas del centro de Guadalajara y reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta este momento. 8 meses atrás era una mujer que se definía únicamente en relación a su esposo. La esposa de Roberto Mendoza, la señora Mendoza, nunca simplemente Esperanza. Ahora, mientras se vestía con el traje sastre negro que había comprado específicamente para esta audiencia,
El primero que compraba con su propio dinero en décadas, se veía en el espejo y reconocía a la mujer que miraba hacia atrás. Era ella misma, finalmente. A las 7 de la mañana, Carmen llegó al departamento en su automóvil. Habían desarrollado una rutina para los días de audiencia. Carmen recogía a Esperanza. Revisaban una última vez la estrategia durante el trayecto al juzgado y se daban mutuamente el apoyo moral necesario para enfrentar el equipo legal de Roberto. ¿Lista para terminar con esto?, preguntó Carmen mientras Esperanza subía al coche. Más que lista, respondió Esperanza. ¿Tenemos todo? Carmen palmeó su maletín de cuero. Tenemos todo. Los documentos forenses, las declaraciones de Sandra, los registros bancarios, las pruebas de las transferencias internacionales y, lo más importante, ¿qué? Carmen sonrió con una expresión que Esperanza había aprendido a reconocer como la sonrisa que ponía cuando tenía un as bajo la manga. Tenemos a Fernando Salinas, dijo. Fernando Salinas era uno de los socios originales de Roberto, un hombre que había trabajado con él durante los primeros 5 años de la empresa y que había sido comprado cuando Roberto decidió convertirse en el único propietario. Salinas había contactado a Carmen 2 semanas atrás, después de enterarse del escándalo de las cuentas ocultas a través de los círculos empresariales de Guadalajara. Roberto no solo les mintió a ustedes sobre las contribuciones de Esperanza, le había dicho Salinas a Carmen durante su entrevista. Nos mintió a todos. Cuando me compró mi participación en la empresa, me aseguró que la empresa valía mucho menos de lo que realmente valía, y ahora me entero de que gran parte del valor inicial vino del dinero y el trabajo de su esposa, algo que él nunca mencionó durante las negociaciones. Salinas había aceptado testificar sobre las manipulaciones financieras de Roberto y sobre el papel fundamental que Esperanza había jugado en los primeros años de la empresa. El juzgado familiar número 3 se encontraba más concurrido de lo usual. Los casos de divorcio con montos millonarios siempre atraían atención, y el caso Morales versus Mendoza había generado considerable interés en los círculos legales y empresariales de la ciudad. Varios reporteros de periódicos económicos locales esperaban en los pasillos, aunque no tendrían acceso a la sala durante las deliberaciones. Roberto ya estaba ahí cuando llegaron Esperanza y Carmen. Estaba acompañado no solo por Patricio Mendoza y su equipo de abogados, sino también por Claudia y varios miembros de su familia. Era una clara estrategia de intimidación, mostrarle a Esperanza que tenía todo el poder económico y social de su lado. Pero Esperanza ya no se sentía intimidada. Durante los 8 meses de proceso legal, había redescubierto una fortaleza que no sabía que tenía. Había terminado su carrera universitaria con honores, había demostrado competencia en el trabajo de asistente contable en el despacho de Carmen, y había reconstruido su autoestima desde los cimientos. Cuando Roberto la vio entrar, su expresión cambió ligeramente. La mujer que caminaba hacia la sala del juzgado ya no era la esposa sumisa que había conocido durante 20 años. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía la cabeza en alto, que le resultaba completamente extraño. Esperanza la interceptó cuando pasó cerca de él. Todavía podemos evitar este espectáculo. Una última oferta. 5 millones de pesos, la casa y una pensión de 50,000 mensuales durante 15 años. Esperanza se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Roberto, dijo con una voz que era firme pero no hostil, durante 20 años tú decidiste cuánto valía mi trabajo, mi tiempo, mi vida. Hoy va a ser un juez quien decida cuánto valgo realmente. Estás cometiendo un error, le advirtió Roberto. Incluso si ganas algo, los costos legales van a consumir todo lo que obtengas. Yo tengo recursos para apelar durante años. Quizás, respondió Esperanza, pero prefiero pelear por la verdad y perder que aceptar una mentira y ganar. El juez Raúl Herrera había presidido el caso desde el principio, y durante estos 8 meses había observado cómo el caso se transformaba de un divorcio doméstico relativamente simple a un complejo laberinto de fraude corporativo, ocultación de activos y manipulación financiera. A sus 62 años, con más de 30 años de experiencia en derecho familiar, había visto prácticamente todo, pero el caso Morales versus Mendoza
había logrado sorprenderlo múltiples veces. Licenciada Herrera, dijo dirigiéndose a Carmen cuando se reanudó la sesión, puede presentar sus argumentos finales. Carmen se levantó y caminó hacia el centro de la sala. Durante 8 meses había construido meticulosamente un caso que demostraba no solo que Esperanza merecía una porción significativa de los activos matrimoniales, sino que había sido víctima de un fraude sistemático por parte de su esposo. Su señoría, comenzó Carmen, este caso representa mucho más que un divorcio. Representa el intento sistemático de un hombre de borrar las contribuciones de su esposa para maximizar su propio beneficio financiero. Carmen se dirigió hacia la mesa donde había organizado decenas de documentos, fotografías y evidencias. Durante 20 años, continuó, Roberto Mendoza construyó cuidadosamente una narrativa en la cual él era el único responsable del éxito de su empresa. Pero la evidencia que hemos presentado cuenta una historia completamente diferente. Carmen tomó los contratos originales de la empresa y los mostró al juez. Estos documentos, firmados en 2003, muestran claramente que Esperanza Morales fue cofundadora de Tecnologías Mendoza S.A. Su nombre aparece como socia fundadora, con responsabilidades específicas en administración, contabilidad y desarrollo de negocios. Luego tomó los registros bancarios que documentaban las transferencias de la herencia de Esperanza. Estos registros muestran que la señora Morales invirtió 2.3 millones de pesos de su herencia personal en la empresa durante los primeros 3 años de operación. Sin esta inversión, según el testimonio del contador original de la empresa no habría sobrevivido el primer año. Carmen continuó presentando evidencia tras evidencia. Las nóminas que mostraban a Esperanza como empleada durante los primeros 10 años, las evaluaciones de desempeño que documentaban sus contribuciones, las fotografías de eventos empresariales donde aparecía como socia fundadora, y los testimonios de empleados y clientes que confirmaban su papel fundamental en el crecimiento inicial de la empresa. Pero su señoría, dijo Carmen elevando la voz ligeramente, lo más grave no es solo que Roberto Mendoza haya minimizado las contribuciones de su esposa, lo más grave es que ha intentado defraudarla sistemáticamente. Carmen presentó entonces los resultados de la investigación forense, las 30 millones de pesos transferidos a cuentas internacionales, las empresas ficticias creadas para ocultar activos, y la manipulación de los valores de la empresa para minimizar lo que tendría que pagar en el divorcio. Roberto Mendoza no solo le robó el crédito a su esposa, concluyó Carmen. Intentó robarle su futuro financiero. Cuando Carmen terminó, se hizo un silencio tenso en la sala. Incluso los abogados de Roberto parecían impresionados por la completitud y contundencia de la evidencia presentada. Patricio Mendoza se levantó para presentar la defensa. A sus 55 años, con décadas de experiencia en casos de alto perfil, había desarrollado una reputación de poder convertir las derrotas aparentes en victorias. Pero este caso había resultado más desafiante de lo que había anticipado. Su señoría, comenzó Mendoza, nadie está cuestionando que la señora Morales fue una esposa dedicada y una madre ejemplar. Tampoco estamos cuestionando que en los primeros años del matrimonio hizo contribuciones a la empresa familiar. Mendoza caminó hacia el estrado con la confianza de alguien acostumbrado a controlar la narrativa. Sin embargo, continuó, debemos mantener la perspectiva. Las contribuciones de la señora Morales fueron hace más de 15 años, cuando la empresa era apenas una startup sin valor real. La mayor parte del crecimiento, el verdadero éxito que convirtió a Tecnologías Mendoza en la empresa multimillonaria que es hoy, ocurrió después de que ella dejara de participar activamente. Mendoza presentó gráficas que mostraban el crecimiento exponencial de la empresa en los últimos 10 años, argumentando que este crecimiento se debía exclusivamente al liderazgo y las decisiones empresariales de Roberto. Además, continuó Mendoza, mi cliente proporcionó a la señora Morales un estilo de vida que ella jamás habría podido alcanzar por sí misma. Durante 20 años, vivió en una casa valuada en más de 5 millones de pesos. Viajó por el mundo. Sus hijos recibieron la mejor educación posible. Ella fue compensada generosamente por cualquier contribución que haya hecho. Respecto a las cuentas ocultas,
Mendoza argumentó que se trataba de planificación fiscal legítima y protección de activos corporativos durante un periodo de incertidumbre legal. Su señoría, concluyó Mendoza, mi cliente está dispuesto a ser generoso. Está ofreciendo a la señora Morales una compensación que la colocará en una posición financiera cómoda por el resto de su vida. Pedimos al tribunal que no permita que este caso se convierta en un precedente, donde las esposas puedan reclamar porciones desproporcionadas de empresas que no construyeron. Cuando Mendoza terminó, el juez Herrera pidió un receso de 2 horas para revisar toda la evidencia presentada. Durante el receso, Esperanza y Carmen se dirigieron a un pequeño café cerca del juzgado. Esperanza había perdido el apetito debido a los nervios, pero Carmen insistió en que comiera algo. ¿Cómo cree que vamos?, preguntó Esperanza. Honestamente, respondió Carmen, creo que presentamos un caso sólido, pero con los jueces nunca se sabe. He visto casos que parecían ganar en los que perdimos, y casos que parecían perdidos donde ganamos. ¿Se arrepiente de haber tomado mi caso?, preguntó Esperanza. Carmen la miró sorprendida. ¿Por qué me pregunta eso? Porque sé que otros abogados no lo habrían tomado. Una ama de casa sin recursos contra un empresario poderoso. No parecía una batalla que se pudiera ganar. Carmen sonrió y tomó la mano de Esperanza. Esperanza, dijo, he sido abogada de derecho familiar durante 20 años. He visto a cientos de mujeres que han sido manipuladas, minimizadas y despojadas por hombres que pensaban que el poder económico les daba el derecho de reescribir la historia. Su caso no es solo sobre dinero, es sobre justicia. ¿Y si perdemos? Si perdemos, respondió Carmen, al menos habremos peleado, y usted ya no será nunca más la mujer que era hace 8 meses. Eso, nadie se lo puede quitar. Cuando regresaron al juzgado, el ambiente era tenso. Roberto parecía nervioso por primera vez en todo el proceso, consultando constantemente con sus abogados en susurros urgentes. El juez Herrera entró a la sala, y todos se pusieron de pie. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada. Comenzó con voz solemne. Este caso presenta cuestiones complejas de derecho corporativo, derecho familiar y ética empresarial. El juez hizo una pausa que pareció eterna. En lo que respecta a las contribuciones de la señora Morales a la empresa, continuó, la evidencia presentada es abrumadora. Los documentos originales, los registros financieros y los testimonios establecen claramente que ella no solo fue cofundadora de Tecnologías Mendoza S.A., sino que hizo contribuciones financieras y laborales substanciales durante los años formativos de la empresa. Esperanza sintió cómo su corazón se aceleraba. El argumento de la defensa de que estas contribuciones fueron compensadas por el estilo de vida proporcionado durante el matrimonio es legalmente insostenible, declaró el juez. Un cónyuge no puede comprar retroactivamente las contribuciones del otro cónyuge simplemente proporcionando manutención. Roberto se había puesto pálido. En lo que respecta a la ocultación de activos, continuó el juez Herrera, encuentro que el señor Mendoza violó deliberadamente las órdenes de este tribunal al transferir más de 30 millones de pesos a cuentas internacionales durante el proceso de divorcio. Esta conducta constituye desacato al tribunal y fraude conyugal. El juez se dirigió directamente a Roberto. Señor Mendoza, sus acciones no solo han perjudicado a su esposa, sino que han comprometido la integridad de este proceso judicial. No puedo, y no voy a permitir que un litigante use su poder económico para manipular el sistema legal. Luego se dirigió a toda la sala. Por lo tanto, anunció, el tribunal ordena lo siguiente. El silencio en la sala era absoluto. Primero, todos los activos ocultos por el señor Mendoza deben ser repatriados inmediatamente a cuentas bajo jurisdicción mexicana. Segundo, la señora Esperanza Morales tiene derecho a 40% de todos los activos conyugales, incluyendo 40% de las acciones de Tecnologías Mendoza S.A. Roberto se levantó de su asiento. Su señoría, eso es imposible. Eso destruiría la empresa. Señor Mendoza, respondió el juez firmemente, siéntese o será removido de la sala.
Roberto se sentó, pero su rostro había pasado del pálido al rojo intenso. Tercero, continuó el juez. La señora Morales recibirá pensión alimenticia de 100,000 pesos mensuales durante 10 años. Cuarto, el señor Mendoza pagará todas las costas legales del proceso, incluyendo los honorarios de la licenciada Herrera. Y quinto, dijo el juez haciendo una pausa dramática, este tribunal remite el caso al Ministerio Público para investigación criminal por fraude y ocultación de activos. Cuando el juez terminó de leer la sentencia, se hizo un silencio absoluto que duró varios segundos. Luego, Carmen abrazó a Esperanza, quien se había quedado completamente inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. 40% de los activos conyugales significaba aproximadamente 20 millones de pesos en efectivo y propiedades, más 40% de una empresa valuada en más de 50 millones de pesos. Roberto se levantó tambaleándose y salió de la sala sin mirar a nadie. Sus abogados lo siguieron, claramente impactados por la magnitud de la derrota. Claudia, la hermana de Roberto, se acercó a Esperanza antes de salir. «Espero que estés contenta», le dijo con amargura. «Acabas de destruir a mi hermano». Esperanza la miró con una calma que sorprendió incluso a Carmen. «Claudia», respondió, «tu hermano se destruyó a sí mismo. Yo solo recuperé lo que era mío». Cuando salieron del juzgado, había varios reporteros esperando. Las noticias sobre el caso se habían filtrado, y el fallo había causado sensación en los círculos empresariales de Guadalajara. «Señora Morales», gritó uno de los reporteros, «¿cómo se siente después de ganar uno de los divorcios más costosos en la historia de Jalisco?» Esperanza se detuvo frente a los micrófonos. Durante 20 años había evitado ser el centro de atención, siempre manteniéndose en segundo plano mientras Roberto brillaba. Pero ahora, por primera vez en su vida adulta, tenía algo que decir en su propia voz. «Me siento», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «como alguien que finalmente recuperó su valor». «¿Qué planes tiene para el futuro?», preguntó otra reportera. Esperanza sonrió. Durante meses toda su energía había estado enfocada en la batalla legal. Ahora, súbitamente, tenía un futuro completamente abierto frente a ella. «Voy a terminar mi maestría en administración de empresas», dijo. «Y después voy a construir algo propio». 6 meses después, Esperanza Morales inauguró Consultores Morales S.A., una firma especializada en ayudar a pequeñas y medianas empresas con planificación financiera y desarrollo de negocios. Su primer cliente fue Sandra Jiménez, quien había decidido iniciar su propia empresa de recursos humanos después de ser despedida por Roberto. La oficina de Consultores Morales se encontraba en un elegante edificio en la zona financiera de Guadalajara, a apenas 3 cuadras del edificio donde Roberto tenía su empresa. No había sido una elección accidental. Un año después del juicio, Carmen visitó a Esperanza en su nueva oficina. La encontró revisando los estados financieros de su empresa, que había crecido rápidamente hasta tener 12 empleados y más de 50 clientes. «¿Sabes algo de Roberto?», preguntó Carmen. «Sé que tuvo que vender una parte de su empresa para pagar la sentencia», respondió Esperanza, «y que está enfrentando cargos criminales por el fraude. Pero honestamente, ya no pienso mucho en él». «¿No sientes curiosidad?», preguntó Carmen. Esperanza se reclinó en su silla ejecutiva y miró por la ventana hacia el horizonte de Guadalajara. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo. «Durante 20 años definí mi valor en relación a Roberto. Primero como la mujer que él amaba, después como la mujer que él despreció. Pero ahora soy simplemente yo». «¿Y cómo se siente eso?». Esperanza sonrió. «Se siente como libertad». 2 años después del juicio, Esperanza recibió una llamada inesperada. Era Roberto. «Esperanza», dijo con una voz que sonaba cansada y derrotada, «¿podemos hablar?». Se encontraron en un café neutral en el centro de la ciudad. Roberto había envejecido visiblemente en 2 años. Tenía más canas, más arrugas, y una expresión de derrota que Esperanza nunca había visto antes. «¿Cómo estás?», preguntó él. «Bien», respondió Esperanza. «¿Y tú?». Roberto suspiró. «He tenido mejores épocas. Los cargos criminales fueron retirados finalmente, pero el daño a mi reputación, digamos que los negocios no van tan bien como antes».
Esperanza asintió sin decir nada. ¿Por qué quisiste verme?, preguntó. Roberto miró su café durante un largo momento antes de responder. Quería pedirte perdón, dijo finalmente. Esperanza paradeó, sorprendida. ¿Perdón? Por todo, continuó Roberto. Por minimizar tus contribuciones, por hacerte sentir que no valías nada, por intentar robarte lo que legalmente te correspondía. Tenías razón. Tú fuiste fundamental para el éxito de la empresa. Y yo fui un idiota al no reconocerlo. Esperanza estudió el rostro de su ex esposo. Después de 2 años de terapia y crecimiento personal, había aprendido a reconocer cuando alguien estaba siendo genuino. ¿Por qué ahora?, preguntó. Porque perdí todo lo que realmente importaba, respondió Roberto. La empresa está luchando, mi reputación está arruinada, mis hijos apenas me hablan, y la mujer con la que tuve la aventura me dejó cuando el dinero se acabó. Roberto levantó la vista y miró directamente a Esperanza. Pero lo que más lamento, dijo, es haber perdido a la mejor socia que jamás tuve. Y no me refiero solo a los negocios, me refiero a la vida. Esperanza sintió una mezcla de emociones. Tristeza por los años perdidos, satisfacción por la validación que nunca había recibido, y algo parecido a la compasión por el hombre quebrado que tenía enfrente. Roberto, dijo finalmente, aprecio la disculpa. Realmente lo hago. Pero no puedo darte lo que creo que estás buscando. ¿Qué estoy buscando? Absolution, respondió Esperanza. ¿Quieres que te diga que todo está bien, que te perdono completamente, que podemos ser amigos? Pero no puedo hacer eso. Roberto asintió tristemente. Lo entiendo. Pero puedo darte algo más, continuó Esperanza. Puedo darte la verdad. La verdad es que me lastimaste profundamente. Me robaste 20 años de confianza en mí misma. Pero también me diste algo sin querer. Me diste la oportunidad de descubrir quién soy realmente, cuando no estoy tratando de ser lo que alguien más quiere que sea. Esperanza se levantó para irse. Roberto, dijo, espero que encuentres la forma de reconstruir tu vida, pero tienes que hacerlo sin mí. Cuando salió del café, Esperanza se sintió extrañamente ligera. Durante 2 años había cargado con resentimiento hacia Roberto, y aunque no lo había perdonado completamente, había dejado de permitir que su rabia hacia él definiera su futuro. 5 años después del juicio, Consultores Morales S.A. se había convertido en una de las firmas de consultoría más respetadas del occidente de México. Esperanza había completado su maestría, había dado conferencias en universidades y había sido reconocida por la Cámara de Comercio de Guadalajara como Empresaria del Año. En su oficina tenía enmarcada una fotografía de la portada del periódico local del día después del juicio. El titular decía, Ama de casa gana divorcio millonario. Debajo del titular había agregado una nota escrita a mano. Nota para mí misma. Nunca fui solo un ama de casa. Una tarde, mientras revisaba propuestas para expandir su empresa a Ciudad de México, recibió una visita de su hermana María. ¿Sabes?, dijo María, sentándose frente al escritorio de Esperanza. A veces todavía no puedo creer lo que lograste. ¿Te refieres al dinero?, preguntó Esperanza. No, respondió María. Me refiero a ti, a la mujer en la que te convertiste. Esperanza sonrió. ¿Sabes cuál es la ironía? Roberto tenía razón en algo. La esperanza que él conocía realmente no valía nada. Pero eso era porque esa esperanza no era real. Era una versión de mí misma que había creado para ser lo que él necesitaba. ¿Y la esperanza real? La esperanza real, dijo, mirando por la ventana hacia la ciudad que ahora veía como un lugar lleno de oportunidades en lugar de limitaciones. Resulta que vale mucho más de lo que nadie imaginó. Esa noche, Esperanza trabajó hasta tarde en su oficina, preparando una presentación para un cliente importante. Mientras organizaba documentos financieros y análisis de mercado, se dio cuenta de que estaba haciendo exactamente el mismo tipo de trabajo que había hecho 20 años atrás cuando ayudó a construir la empresa de Roberto. La diferencia era que ahora lo hacía para ella misma. Cuando finalmente cerró la oficina y caminó hacia su automóvil, un BMW que había comprado con su propio dinero,
Reflexionó sobre el largo camino que había recorrido desde esa noche cuando Roberto le había gritado que no valía nada. Había descubierto que el valor de una persona no se mide por lo que otros dicen sobre ella, sino por lo que está dispuesta a hacer para defenderse cuando es atacada injustamente. Había aprendido que el silencio, aunque a veces parezca la opción más fácil, puede ser la forma más costosa de vivir. Y había confirmado algo que había sospechado durante 20 años, pero nunca había tenido el valor de probar, que Esperanza Morales no solo valía algo, valía todo lo que había peleado por obtener, y mucho más. Mientras manejaba hacia su nueva casa, una casa que había comprado y decorado según sus propios gustos, Esperanza pensó en todas las mujeres que, en ese momento, estaban viviendo vidas silenciosas, convencidas de que no valían lo suficiente para pelear por algo mejor, y decidió que su próximo proyecto sería crear una fundación para ayudar a mujeres en situaciones similares a la que ella había vivido. Porque ahora sabía algo que habría transformado su vida 20 años atrás. Todo el mundo vale algo. Lo único que se necesita es el valor para demostrarlo. 10 años después, el auditorio de la Universidad de Guadalajara estaba completamente lleno. 500 mujeres de todas las edades habían venido a escuchar la conferencia magistral de Esperanza Morales, ahora de 52 años, quien había sido invitada como oradora principal del Congreso Internacional de Mujeres Emprendedoras. Esperanza caminó hacia el podio con la confianza serena de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Vestía un elegante traje azul marino, su color favorito desde siempre, y llevaba en la muñeca un reloj de oro que se había regalado a sí misma, el día que su empresa cumplió 5 años. «Buenos días», comenzó, su voz resonando claramente por todo el auditorio. «Mi nombre es Esperanza Morales, y hace 10 años, un juez tuvo que leer un documento para que mi ex esposo dejara de sonreír». Una risa suave se extendió por el público. «Pero la historia no comenzó en ese juzgado», continuó. «Comenzó el día que decidí que mi vida valía más que el silencio que había guardado durante 20 años. Durante los siguientes 45 minutos, Esperanza compartió su historia con una audiencia completamente cautivada. Habló sobre los años de silencio, sobre redescubrir su valor, sobre la importancia de documentar las contribuciones propias, y sobre cómo transformar el dolor en poder. La Fundación Esperanza, explicó hacia el final de su presentación, ha ayudado a más de 1,200 mujeres en los últimos 5 años. No solo con asesoría legal, sino con algo igual de importante, la certeza de que todas tenemos valor, independientemente de lo que otros hayan tratado de hacernos creer. Cuando terminó, el auditorio se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Después de la conferencia, una joven de aproximadamente 25 años se acercó a Esperanza. Tenía lágrimas en los ojos y las manos temblorosas. «Señora Morales», dijo, «mi historia es muy parecida a la suya. Mi esposo me dice constantemente que sin él no soy nada, que no valgo nada, pero después de escucharla, creo que es hora de que averigüe cuánto valgo realmente». Esperanza tomó las manos de la joven entre las suyas. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Gabriela». «Gabriela», dijo Esperanza con la misma gentileza firme que Carmen había usado con ella años atrás, «tú vales exactamente lo que estés dispuesta a pelear por demostrar, y algo me dice que vales mucho más de lo que imaginas». Esa noche, mientras Esperanza conducía hacia su casa, una hermosa residencia en las colinas de Zapopan que había diseñado ella misma, reflexionó sobre el camino recorrido. Su empresa ahora tenía oficinas en 5 ciudades de México. Sus hijos, Carlos y Ana, ya adultos y profesionales exitosos, habían restablecido una relación cercana con ella y se sentían orgullosos de la mujer en la que se había convertido su madre. Carmen seguía siendo no solo su abogada, sino una de sus mejores amigas. Y Roberto había logrado finalmente reconstruir parte de su vida. Su empresa había sobrevivido, aunque nunca recuperó el prestigio anterior. Se había vuelto a casar y, según había escuchado Esperanza, era un esposo completamente diferente con su nueva pareja. Pero lo más importante de todo era lo que Esperanza veía cada mañana cuando se miraba en el espejo.
Una mujer que sabía exactamente quién era y cuánto valía. Mientras entraba a su casa, notó un sobre que alguien había deslizado por debajo de su puerta. Lo abrió y encontró una carta escrita a mano. Estimada señora Morales, mi nombre es Lucía Ramírez. Escuché su conferencia de hoy y quería agradecerle. Llevo 15 años casada con un hombre que me hace sentir invisible. Hoy decidí que es hora de que él descubra quién soy realmente. Si usted pudo transformar su vida a los 42 años, yo puedo hacerlo a los 38. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para valorarse a sí misma. Con admiración, Lucía. Esperanza sonrió y guardó cuidadosamente la carta. Al día siguiente la llamaría para ofrecerle ayuda a través de su fundación, porque ahora sabía que su propósito en la vida no era solo construir su propia empresa exitosa, era asegurarse de que ninguna mujer más tuviera que esperar 20 años para descubrir cuánto realmente vale. Antes de irse a dormir, Esperanza se dirigió a su estudio y abrió un cajón especial de su escritorio. Dentro guardaba una fotografía que había tomado el día del juicio final. Ella y Carmen saliendo del juzgado, sonriendo, victoriosas. En el reverso de la fotografía había escrito una nota que leía cada vez que necesitaba recordar de dónde venía. Para la mujer que fui, gracias por tener el valor de pelear. Para la mujer que soy, nunca olvides cuánto vales. Para las mujeres que vendrán después, su historia comienza el día que deciden escribirla a ellas mismas. Y con esa reflexión, Esperanza Morales, empresaria, conferencista, fundadora y sobre todo, mujer que había recuperado su valor, se fue a dormir, sabiendo que mañana sería otro día para ayudar a alguien más a descubrir que también vale mucho más de lo que imagina. ¿Qué te pareció la historia de Esperanza? ¿Conoces a alguien que haya vivido una situación similar? Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta increíble transformación. Si esta historia te emocionó y crees que puede inspirar a otras personas, no olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias reales que demuestran que nunca es tarde para descubrir tu verdadero valor. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas lecciones de vida.